Bueno, bienvenidos a este video en el que voy a presentar el álgebra exterior y alternada de un espacio vectorial. Bien, entonces el espacio vectorial que tenemos es un espacio vectorial real generado por las siguientes funciones reales: x a la 4, e a la menos 3x y 1 sobre x al cuadrado. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a tomar x a la 4 como nuestro primer vector en la base, e a la menos 3x como el segundo vector y 1 sobre x al cuadrado como el tercer vector. Entonces, como se nombra normalmente, los nombramos e1, e2 y e3. Bien, entonces primero comenzamos con el álgebra exterior. Entonces, por definición tenemos que el álgebra exterior es este cociente que se genera entre el álgebra tensorial y el ideal J. Entonces, en el álgebra tensorial nosotros tenemos que el álgebra tensional es una suma directa infinita de cada uno de los b a la producto tensorial i. Entonces aquí, ¿de qué estamos hablando con el producto tensorial de i? Estamos haciendo referencia a la cantidad de veces que estamos realizando el producto tensorial de b consigo mismo. Entonces, por definición tenemos que b tensor 0 es R, es decir, el campo en el que estamos trabajando. B tensor 1 pues es B tensor 2 pues es B tensor B, y así sucesivamente. Y J es el ideal V tensor V para cualquier B que pertenece a nuestro espacio vectorial. Entonces, esto nos va a caracterizar y nos va a determinar ciertos elementos y ciertas propiedades sobre lo que posteriormente llamaremos como producto cuña. Bien, también tenemos que el álgebra exterior lo podemos ver como una suma directa, pero esta vez de lambda i espacios de B, en donde vamos a tomar estos lambda i como cada uno de los productos tensoriales finitos que teníamos de B, de copias de B, partidos por el ideal J. Esta vez no es J el ideal total que habíamos visto anteriormente, sino que esta vez es JI, donde JI lo vamos a tomar como la intersección de los elementos de todo el ideal junto con el espacio producto tensorial en el que estamos trabajando, respectivamente. Bien, entonces ahora vamos a hacer una consideración respecto a lo que pasa en lambda 4, ¿sí? Recordemos que nuestro espacio vectorial es de dimensión 3, entonces veamos qué va a pasar cuando realizamos el producto tensorial no solo 3 veces sino 4 veces del espacio consigo mismo, y partimos ese resultado por el ideal que ya habíamos definido. Entonces vamos a considerar 4 vectores en nuestro espacio vectorial: B1, B2, B3 y B4, que pues claramente, como sabemos que hacen parte de un producto que hacen parte del espacio, pues van a ser combinaciones lineales de nuestras bases que ya habíamos definido al principio. Entonces ahora, por definición, tenemos que lambda 4b pues es el producto tensorial 4 veces de b consigo mismo partido por j4, que es acá como lo estamos mostrando. En notación, pues vamos a ver que se puede definir como el producto cuña, ¿verdad? Porque cuando hacemos el producto tensorial y partimos esa relación por j, estamos definiendo el producto cuña. Y bueno, acá reemplazamos B1, B2, B3, consideramos cada una de sus definiciones extendidas. Y ahora vamos a aplicar propiedades que corresponden al producto cuña. Sabemos que el producto cuña es bilineal. Entonces, para cualquiera de estas combinaciones, vamos a tener siempre este tipo de elementos: un EI, EJ, EK y EL, donde todas las posibles combinaciones para I, J, K se va a repetir algún elemento de la base. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenemos 3 elementos en la base. Entonces, I puede tomar valores desde 1 hasta 3, J también, K también, y digamos que hasta aquí, solamente con estos 3, pues no estamos considerando ninguna repetición. Pero cuando metamos otro producto cuña con otro elemento, ya estamos repitiendo algo. Es imposible que yo pueda encontrar algún otro elemento distinto, por lo que solamente tengo 3. De manera que, por la propiedad que ya conocíamos del producto cuña, esto nos va a dar 0. Es decir, que todo este lambda 4b va a ser 0.
y pues recursivamente lo tenemos para i mayor o igual que 4. Es decir, siempre consideramos cualquier otra combinación. Para lambda 5 tendríamos 5 combinaciones lineales de elementos en B y su producto cuña, y pues claramente estaríamos repitiendo alguno de los elementos. Entonces aquí ya podemos deducir que para i mayor o igual que 4, nuestro lambda i va a ser 0. Y recordemos que habíamos visto que lambda se puede ver como una suma directa de lambda i. Entonces, en este caso específico, para nuestro espacio vectorial finito, compuesto por los tres vectores de la base, pues vamos a tener únicamente que lambda b, es decir, el álgebra exterior, va a estar conformada por lambda 0, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Bien, entonces, así como lo estábamos mostrando, entonces, en este caso vamos a considerar que todos los elementos de nuestra álgebra exterior pues van a estar determinados por estas combinaciones. Es decir, recordemos que 1 pues, es el vector que genera a todo nuestro campo, que es lambda 0. Lambda 1 va a estar generado por combinaciones lineales entre E1, E2 y E3, que pues en este caso son los correspondientes a nuestro espacio vectorial. Estos siguientes tres productos cuña son los que van a generar lambda 2. Y finalmente lambda 3 va a estar generado por un único vector, que es E1, E2, E3, por este único producto cuña. Ahora, ¿por qué podemos determinar eso únicamente? ¿Por qué podemos decir que solamente por E1, E2 y no por E2, E1? Porque precisamente por el producto cuña nosotros tenemos las siguientes igualdades. Nosotros tenemos que el producto cuña es antisimétrico. Entonces E1 producto cuña 2 pues va a ser menos E2 producto cuña E1. Y así sucesivamente. Entonces aquí respecto al producto cuña de los tres elementos, pues aquí vamos a considerar cuántas combinaciones estamos realizando, es decir, como cuántos menos estarían saliendo, por decirlo de alguna manera, en cada una de las posibles intercambios que hagamos de estos elementos. Bien, y pues así es como vamos a determinar la forma general de cualquier elemento en nuestra álgebra exterior. Entonces, bueno, trivialmente tenemos que para lambda 0 pues va a ser un elemento del campo, es decir, un número real. Para lambda 1 vamos a tener un elemento de, de esta forma. Entonces, U, B y S vamos a determinarlos de esta manera. Entonces, tenemos tres elementos en B, van a ser combinaciones lineales de los elementos de nuestra base. Entonces vamos a ver exactamente qué va a pasar con el producto cuña entre 2 y luego con el producto cuña entre 3. Entonces, bueno, si nos damos cuenta aquí tenemos U producto cuña con B, de manera que tenemos acá bueno, la combinación que determina U y la combinación que determina AB. Entonces, nuevamente por propiedades de la bilinealidad de nuestro producto cuña, entonces vamos a tener finalmente este tipo de resultados. Entonces acá traté de mostrarlo como un arreglo en el que pudiéramos ver qué elementos van a permanecer, qué elementos van a quedar y con qué signo. Entonces, si nos damos cuenta, acá ya aplicamos lo de los signos para encontrar únicamente los elementos que nos quedan en términos de E1 producto cuña 2, E2 producto cuña 3 y E1 producto cuña E3. Entonces, démonos cuenta que en la diagonal de este arreglo que tenemos acá, de esta suma, pues estos elementos van a ser 0. ¿Sí? Por lo que por propiedades del producto cuña sabemos que cuando repetimos y hacemos el producto cuña entre un elemento consigo mismo, pues precisamente por la definición que teníamos y como estamos haciendo es un producto tensorial con el ideal que teníamos de B, producto tensorial con B, pues esto va a ser 0. De manera que finalmente lo que nos va a quedar es que el producto cuña entre U y B, dados U y B en nuestro espacio vectorial, tendríamos la siguiente determinación completa de cada uno de ellos. Recordemos que AF, BD, AG, CD, BG y CF pues van a ser los productos entre los coeficientes correspondientes a cada uno de nuestros vectores. Bien, y como ya lo habíamos definido, pues para nuestro espacio vectorial van a quedar determinados por el producto cuña entre estos elementos.
Bien, y ahora cuando tenemos tres elementos, pues vamos a ya utilizar lo que ya hicimos con dos elementos y vamos a agregarles nuestro último elemento. Entonces aquí nuevamente lo que hicimos fue tratar de considerar, de mirar qué elementos se conservan, qué elementos se pierden y recordando las igualdades que habíamos visto anteriormente, con qué signo pues se van a conservar los diferentes productos y las diferentes combinaciones que tenemos de estos elementos. Entonces, al final, después de realizar todas las operaciones, podemos encontrar que el coeficiente va a estar determinado por estos productos entre los coeficientes de los correspondientes vectores. Y todos van a estar en términos de E1, E2 y E3, del producto cuña de E1, E2, E3. Entonces, como lo vimos anteriormente, nosotros vamos a tener para nuestra álgebra exterior que va a estar determinado por únicamente 8 vectores diferentes, por 8 elementos diferentes que van a ser los productos cuña en algunos casos de elementos de nuestra base. Eso sería todo lo correspondiente a nuestra álgebra exterior. Ahora, respecto a la álgebra alternada, por definición tenemos que el álgebra alternada de cualquier espacio vectorial, pues es el álgebra conformada por los tensores alternados de ese espacio vectorial. Entonces, para nosotros poder encontrar los tensores alternados, primero vamos a encontrar la base dual de B. Entonces, por definición, sabemos que existe una única base dual de un espacio vectorial finito en el que se va a cumplir la siguiente relación. La base vectorial, el elemento de la base vectorial, cuando se evalúa en el elemento de la base dual, recordemos que los elementos de la base dual van a ser funcionales lineales, pues el resultado debe ser la función delta de Kronecker, que recordemos que es 0 o 1. Entonces 1 en el caso en el que sean iguales y 0 en el caso en el que sean diferentes. Es decir, lo que tenemos aquí en todo este arreglo. Entonces cuando yo evalúo el funcional correspondiente a E1 en E1, pues me debe dar 1. Y así con E2 y así con E3. Mientras que los demás funcionales evaluados en elementos que no son correspondientes a él, es decir, E1 con 2, E1 con 3, E2 con 1 y así sucesivamente, pues vamos a encontrarnos con el elemento 0. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Acá voy a presentar algunas propiedades del álgebra, bueno, básicamente del espacio de los n-tensores, para posteriormente mirar específicamente cómo en nuestro espacio vectorial va a quedar determinada el álgebra alternada. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es considerar el R-espacio de los n-tensores. Este es un R-espacio, puesto que estamos considerando que nuestro campo es R. Y los n-tensores sobre B van a ser este tipo de elementos. Entonces yo tengo acá el dual del espacio generado por los productos tensoriales de B n veces. Y aquí lo que tenemos es un isomorfismo con el producto tensorial entre los n-tensores, entre los espacios duales, entre el espacio dual de B. Bien, entonces por teorema sabemos que una base para nuestro espacio de los n-tensores va a ser la generada por el producto tensorial entre los elementos de la base dual combinados de diferentes maneras, ¿no? De todas las maneras posibles, de hecho. Bien, entonces esta base nos va a permitir caracterizar cada uno de los funcionales que pertenezcan al espacio de los n-tensores, donde va a estar determinado por el funcional evaluado en los productos tensoriales de los elementos de nuestra base y multiplicados por el tensorial, el producto tensorial entre los elementos de la base dual, entre las posibles combinaciones de la base dual. Aquí claramente pues lo vamos a tener hasta 3 únicamente, por lo que nosotros tenemos solamente 3 vectores. Un espacio vectorial de dimensión 3. Bien, entonces ahora, bueno, ¿qué es un tensor alternado? Entonces, un tensor alternado es aquel para el que cualquier elemento que esté en el producto, cuando lo evaluemos, es decir, este es un elemento que pertenece al producto tensorial de B consigo mismo n veces,
Cuando evaluamos el funcional en ese elemento, nos da 0 solamente cuando alguno de los elementos se repite. ¿Listo? Entonces, y claro, pues en posiciones diferentes, ¿no? Yo no puedo considerar que el segundo elemento se repite con el segundo elemento porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, acá hay una relación bien especial y es que cualquier tensor en el espacio de los n-tensores de cualquier espacio vectorial, yo le puedo asignar un tensor alternado, que sabemos que va a estar determinado por esta ecuación. Entonces, esta ecuación que nos está mostrando, aquí tenemos, fíjense que tenemos acá un signo que es -1 a la pi, y pi está en el espacio de las permutaciones, en el grupo de las permutaciones, generadas por la cantidad de elementos a los que les estoy realizando el producto tensorial, es decir, dependiendo de la dimensión del producto tensorial de B consigo mismo que yo estoy trabajando. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos algo que se llama el producto exterior. Entonces, así como antes teníamos nosotros una cosa llamada el producto cuña entre dos elementos de B, aquí vamos a tener el producto exterior entre dos elementos de los n-tensores o los m-tensores, o más fácil y más general, entre dos funcionales. Es decir, f y g son funcionales. Entonces tenemos acá este primer factor, n más m factorial sobre n factorial por m factorial, y la forma alternada del producto tensorial entre f y g. Entonces recordemos que nosotros ya teníamos una caracterización para esta forma alternada, entonces podemos incluirla acá, es decir, ahora ya no nos queda de hasta n o m, sino hasta n más m. El funcional claramente va a ser el producto tensorial entre f y g, y la evaluación se tiene que hacer sobre los elementos ya permutados. La permutación pi, recuerden que corresponde a la que pertenece al grupo de permutaciones de los n más m productos tensoriales de B consigo mismo. Entonces, si continuamos y realizamos el proceso, recordemos que cualquier elemento que pertenece a los n-tensores o m-tensores, en este caso n más m tensores, también tiene una caracterización que es precisamente lo que estamos aplicando acá. Entonces, f, producto tensorial con g, son funcionales, eso es un tensor. Entonces, de manera que yo puedo asignarle también su forma en términos de las bases y de la base que tenemos de nuestro espacio vectorial, es decir, evaluado en ese producto tensorial, y nuestra base dual. Entonces ahora vamos a recordar lo que vimos respecto a que nuestro tensor fuera alternado. Entonces recordemos que si alguno de los elementos se está repitiendo en nuestro tensor alternado, en la evaluación que estamos haciendo del funcional, eso ya me da 0. Entonces yo de esto que tengo acá, muchos de esos elementos se van a ir para 0. Entonces nosotros podemos concluir finalmente que para nuestro espacio vectorial B de dimensión 3, el producto exterior entre los dos funcionales f y g va a estar determinado por esta ecuación. Bueno, realmente es una ecuación muy bonita y nos da bastante información respecto a lo que podemos y no podemos hacer. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, como ahora queremos nosotros es determinar cómo está generada nuestra álgebra alternada, primero vamos a hacer esta consideración. Entonces, vamos a calcular qué sería el producto cuña, el producto exterior entre dos funcionales, pero de la base dual, porque esto nos va a permitir caracterizar ciertas cosas más adelante. Entonces, aplicando la fórmula, pues acá tendríamos 1 sobre 1 factorial por 1 factorial. Tendríamos el tensor, el producto tensorial entre los dos elementos. Y aquí, como ya hice la primera permutación, pues se sale un -1. Y de manera que el producto exterior entre dos elementos de la base dual va a estar determinado por esta forma. Entonces acá pues están los detalles de las otras dos que necesitamos para la correspondiente caracterización. Bien, entonces ahora vamos a retomar por un momento la forma en cómo se caracteriza cada n-tensor, ¿cierto? Entonces, como vimos anteriormente, para nuestra álgebra alternada nosotros solamente podemos tener a lo sumo como tres tensores alternados. No puedo tener 4 tensores alternados.
porque ya en algún momento se va a repetir algún elemento en algún producto tensorial y ya eso me va a dar 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, miremos qué pasa con los 0 tensores, con los 1 tensores, con los 2 tensores y con los 3 tensores. Recordando siempre que cuando hacemos el producto exterior entre dos funcionales, es decir, entre dos n tensores, pueden ser 1 tensores, 2 tensores o, bueno, el que sea, la dimensión de ese producto exterior va a ser la suma de las dimensiones de los que estábamos trabajando. Es decir, si yo tengo un 0 tensor y hago el producto exterior con un 1 tensor, me da un 1 tensor. Si tengo dos 1 tensores, vamos a ver que nos da un 2 tensor. Si tenemos dos tensores, pues eso realmente no se puede realizar, o bueno, sí se puede realizar, pero nos va a dar 0, por lo que 2 más 2 nos da 4, es decir, que nos daría un 4 tensor. Y como estamos únicamente trabajando con tensores alternados, sabemos que ese 4 tensor pues va a ser nulo. Pues sin pérdida de generalidad podemos nosotros computar lo que sería el producto exterior entre un 1 tensor y un 2 tensor. Entonces, bueno, primero arrancando trivialmente con el 0 tensor, sabemos que es un escalar. Y bueno, miremos ahora qué pasa cuando tenemos 1 tensores. Entonces, recurriendo a la definición que teníamos y a la que obtuvimos para nuestro espacio de los n tensores, los 1 tensores van a estar determinados de esta manera. Yo tengo elementos, combinaciones lineales de elementos de la base dual, donde en este caso yo sí tengo control sobre los coeficientes, pues son evaluaciones del funcional en elementos de la base de nuestro espacio. Entonces, bueno, computando el producto exterior, ya aquí lo estamos haciendo no con la propiedad que encontramos antes, sino directamente operando y trabajando este producto exterior como lo hicimos anteriormente con el producto cuña. Tendríamos las siguientes combinaciones. Entonces, acá simplemente pues es hacer las operaciones. Acá también traté de mostrarlo como en un arreglo. Y fíjense que el producto de dos n tensores, como lo vamos a ver más adelante, ya nos da un 2 tensor, porque está determinado por este tipo de elementos. Entonces ahora miremos qué pasa cuando n es igual a 2. Es decir, yo tengo un 2 tensor. Si tengo un 2 tensor, lo puedo caracterizar de esta forma, ¿sí? Recordando la definición que habíamos visto antes. Entonces yo tengo combinaciones lineales de elementos, de todas las combinaciones posibles de los dos elementos, incluso con repetición de elementos, de los productos tensoriales entre los elementos de la base dual. Es decir, tengo acá f e1 tensor e1 que multiplica a e1 dual, por decirlo de alguna forma, tensor e1 dual. Y acá es lo que les quería mostrar. Entonces nosotros tenemos combinaciones lineales de posibles productos tensoriales, de todos los posibles productos tensoriales entre los elementos de nuestra base dual. Y como son dos, pues es un producto entre los dos elementos. Entonces, recordemos que como nosotros tenemos que f es alternado, estos elementos en la diagonal también se van para 0 y todo tensor alternado es antisimétrico, entonces a algunos se les va a cambiar el signo y se van a poder escribir únicamente en términos de E1 tensor E2 menos E2 tensor E1 y E1 tensor E3, E3 tensor E1, se pueden escribir en términos de estos coeficientes, es decir, yo los puedo agrupar conforme estoy agrupando los coeficientes y sus correspondientes signos. Y por la observación que vimos antes, nosotros podríamos cambiar esta notación en términos de tensores por esta notación en términos del producto exterior. Entonces acá hay una relación, ya uno empieza a ver ciertas relaciones y ciertas como cosas parecidas en el álgebra alternada y el álgebra exterior. Solo que aquí pues estamos trabajando con funcionales. Y acá lo que ya les había comentado, recordemos que si f y g van a ser 1 tensores, entonces su producto exterior va a ser un 2 tensor. Y como les decía, acá estamos sumando los grados, por decirlo de alguna manera, o las dimensiones del espacio tensorial en el que estamos trabajando, en el espacio de los 1 tensores o los 2 tensores y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a el último que podríamos considerar
y es respecto a los tres tensores. Entonces primero veamos qué pasa cuando yo multiplico, cuando hago el producto exterior entre un 2 tensor y un 1 tensor. Voy a tener, después de hacer las combinaciones, voy a tener un elemento que va a estar caracterizado únicamente por este producto exterior entre los tres elementos del dual. Es decir, yo acá ya podría deducir que el producto entre un 2 tensor y un 1 tensor me va a dar un 3 tensor, como ya lo habíamos visto, en términos de sumar los grados o sumar, si se puede decir de alguna manera, los grados o sumar pues las dimensiones del espacio en el que estamos trabajando. Bien, entonces ahora, así como hicimos antes, cuando consideramos que n fuera igual a 2, aquí vamos a mirar qué pasa cuando n es igual a 3. Entonces, cuando n es igual a 3, pues las combinaciones ya serían 27 combinaciones posibles. De manera que vamos a tener productos tensoriales entre tres elementos y o sea, eso se evalúa en nuestro funcional y cada uno pues va a estar multiplicado por su correspondiente producto tensorial, pero de los correspondientes del dual. ¿Listo? Que eso es pues todo lo que tenemos acá. Es más una manera como para verlo, cuáles serían las posibles combinaciones. Entonces, bueno, si se dan cuenta, esto es importante, ¿no? Estamos evaluando el funcional en elementos de B tensor n veces B. Es decir, no, acá no puedo tener y no puedo colocar ningún otro elemento que no esté ahí porque precisamente esa fue la caracterización que encontramos. Y pues cada uno de ellos multiplicado con su correspondiente producto tensorial entre elementos de la base de nuestro espacio dual. Entonces, nuevamente, recurriendo a las propiedades y las definiciones que tenemos, vamos a llegar a que nuestro 3 tensor f va a estar caracterizado únicamente por este producto exterior entre nuestros tres, elementos o funcionales lineales de nuestra base dual. Y acá, pues lo que ya habíamos hablado un poco sobre si tengo un 2 tensor y un 1 tensor, su producto exterior va a ser un 3 tensor. Y bueno, de aquí en adelante, como ya habíamos discutido antes, no tiene sentido hablar de el producto exterior entre un 2 tensor y otro 2 tensor porque nos daría un 4 tensor. Y como estamos en un espacio vectorial de dimensión 3, su espacio dual también será caracterizado por tres elementos, de manera que cuando voy a hacer ese tipo de evaluaciones, pues ya se me van a anular muchísimas cosas y prácticamente ese vector es nulo. Ese resultado va a ser nulo, esa evaluación de ese funcional en ese elemento va a ser nulo por lo que estoy repitiendo algún elemento. De manera que simplemente vamos a pensar que nuestra álgebra alternada pues va a llegar hasta desde los 0 tensores, los 1 tensores, los 2 tensores hasta los 3 tensores. Y bien, esa es la conclusión que nosotros tenemos. Por lo que vimos anteriormente, vamos a determinar que el álgebra alternada de nuestro espacio vectorial B de dimensión 3 va a estar determinada por las combinaciones lineales entre los siguientes elementos. Entonces, para nuestros 0 tensores van a estar caracterizados por el generador del 1, que es el del campo. Nuestros 1 tensores van a corresponder a los funcionales lineales que estamos hablando, es decir, los de la base dual. Entonces todos van a ser combinaciones de nuestra base dual, combinaciones lineales. Nuestros 2 tensores van a estar caracterizados por estos tres elementos de acá, por estos tres productos exteriores. Y nuestros 3 tensores simplemente van a estar caracterizados y van a ser determinados y generados por un único elemento, que es este producto exterior entre los tres elementos de nuestra base dual. Y algo especial que tiene el álgebra exterior es que, como lo vimos anteriormente, aquí se tiene mucho más control sobre los coeficientes, pues los coeficientes correspondientes van a ser determinados por las evaluaciones de nuestro funcional en cada uno de los elementos, en cada uno de los posibles productos tensoriales de los elementos de la base de nuestro espacio en los que estemos trabajando. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.